A casi 6 meses de la primera noticia dada sobre el nuevo coronavirus, la situación sigue siendo complicada y el número de casos ha sido una noticia normalizada por la población. Sin embargo, ante el clima de crisis sistémica que se avecina en México, el gobierno de la República ha planteado una alternativa que, a vista de muchas personas, implica un enorme riesgo para la población en general y un detonante para un posible periodo de aislamiento más largo: la nueva normalidad. Es por eso que les traigo este video donde hablaré sobre esta estrategia y qué tan viable es, tomando en cuenta aspectos sociales, económicos, laborales y sanitarios. Vamos a ver primero en qué consiste esta nueva estrategia sanitaria. Luego del anuncio de la Secretaría de Salud de un semáforo de actividades para la reactivación económica y de las medidas que se tomarán en la nueva normalidad a partir del 1 de junio, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que esta se refiere a la regulación de actividades sociales, laborales, económicas, educativas y culturales. De acuerdo con el subsecretario, se le llama nueva normalidad porque mientras existan casos de COVID-19 en el país, hay riesgo de que se presente un nuevo brote de la enfermedad. Una forma en la que se puede dar un rebrote del coronavirus, dijo, es a través de la liberación de la actividad pública, lo que podría ocasionar que el número de contagios volviera a incrementar. Por otro lado, el nuevo aumento de los casos podría darse con la reintroducción de viajeros con una alta capacidad de transmisión que se desplacen en las ciudades del país. López-Gatell indicó que las autoridades trabajan para identificar el momento óptimo de la reactivación total tras la pandemia. Hablando específicamente del semáforo propuesto por la Secretaría de Salud, vamos a revisar brevemente cómo se va a implementar. Rojo, solo actividades esenciales, en las que se incorporan construcción, minería y fabricación de equipos de transporte. Sin embargo, las actividades en espacios abiertos y cerrados permanecen prohibidas, además de que las clases en todos los niveles escolares siguen suspendidas. Medidas como quedarse en casa continúan. Anaranjado, actividades esenciales y no esenciales reducidas, lo que implica una reducción de aforo en los sitios que entren en esta categoría en 50 o 75% de acuerdo a las características del lugar. Por lo tanto, algunas actividades en espacios públicos vuelven, pero de forma muy reducida, respetando las reglas de sana distancia, mientras que los eventos masivos seguirán suspendidos al igual que las actividades escolares. Además de que algunas actividades laborales no esenciales regresan, pero con estrictas medidas sanitarias. Las personas vulnerables no pueden salir de sus hogares ya que están bajo un máximo cuidado. Amarillo, la reducción se remueve y en términos de la actividad laboral. Otras actividades no esenciales vuelven a realizarse, pero con estrictas medidas sanitarias. Hay sana distancia para evitar repuntes de contagios. Las personas vulnerables tienen un cuidado medio como medida de prevención, teniendo oportunidad para salir en situaciones necesarias. Verde. En esta fase, las autoridades sanitarias se irán abriendo de manera gradual. Todas las actividades se retoman de forma gradual, respetando las medidas sanitarias pertinentes para evitar un repunte de contagios, incluyendo la sana distancia. Las personas vulnerables pueden realizar sus actividades cotidianas, pero con un cuidado de control, con el fin de prevenir contagios, siguiendo estrictamente las medidas sanitarias. Las clases se reanudan en todos los niveles. La SEP y las instituciones autónomas definen un nuevo calendario escolar, así como una fecha de inicio de cursos. ¿Y los que no van con el semáforo federal? Hay 7 estados del país que, al no estar de acuerdo con la flexible decisión de la reactivación económica a partir de este lunes, que consideran peligrosa debido a que el nivel de contagios, lejos de bajar, aumenta de forma exponencial, han decidido en conjunto aplicar su propio plan de reactivación económica. Se trata de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Durango, Michoacán y Colima. Esos gobiernos estatales expresaron su descontento por la apertura gradual de actividades basadas en dicho semáforo y aseguraron que el gobierno no refleja la realidad de algunos estados.
Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, declaró que los 7 representantes de entidad han planificado juntos la construcción de modelos de acuerdo a la realidad de cada estado, ya que la reapertura económica tiene que ir de acuerdo a las regiones, según lo dijo él. Después de todo esto, es necesario preguntar, ¿es viable esta medida en un país como México? Hay que analizarlo detenidamente porque parece que no es así. En primera, hay que revisar el número de contagios hasta el momento. Hasta el día 13 de junio se tienen registrados 146.837 casos confirmados y 17.141 defunciones a nivel nacional. En las presentes imágenes podrán ver datos más específicos, como en sexo, mujeres tienen menos contagios que hombres. En los casos hay más ambulatorios que hospitalizados, y las comorbilidades principales son hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Mientras que los estados con mayor número de contagios son Ciudad de México y Estado de México con 36.879 y 23.359 casos respectivamente. La tabla que nos muestra el gobierno jerarquiza los casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, podemos ver claramente cuántos casos existen por cada entidad y podemos hacernos una idea de cómo está la situación en cada una. Ante este panorama nos encontramos tras 2 semanas transcurridas de esta nueva normalidad. Nos estamos acercando peligrosamente al tan temido pico de contagios y estas medidas están ocasionando mucha incertidumbre en la población en general. Ahora que ya vimos las estadísticas más recientes, vamos a analizar qué tan viable puede ser esta medida. Primero vamos al ámbito social. La sociedad ha respondido de una forma inconsistente a las medidas preventivas, ya que ciertos sectores no han respetado la petición de no salir a menos que sea necesario y no tener aglomeraciones masivas o fiestas. Además de que no se han respetado totalmente las medidas como la sana distancia, sumándole a la negligencia de algunas empresas de actividad no esencial que prácticamente han obligado a sus empleados a trabajar, sin importar que están incurriendo en un delito y en una acción socialmente irresponsable. No quiero decir nombres, pero esta imagen habla por sí sola. Por cierto, hay un dato interesante respecto a esto. En promedio, el 67% de los mexicanos acataron el confinamiento según los datos de la Secretaría de Salud, lo cual nos puede dar a entender que la mayoría sí ha hecho caso a las indicaciones gubernamentales, a pesar de los numerosos casos de negligencia que se han registrado en estos casi 3 meses. No obstante, en esta ocasión nos enfrentamos a una realidad diferente, una donde la prioridad será volver a las actividades para evitar el colapso y a la vez evitar que el virus se vuelva a esparcir. Ahora vamos al ámbito económico. Es prácticamente urgente que éste vuelva a sus actividades y así se evite una inminente recesión económica, o al menos que sus efectos sean menos dañinos de lo que se espera hasta ahora, lo cual es una dura caída del 7% en el Producto Interno Bruto. Por otro lado, el desempleo se volvió una problemática importante durante la cuarentena, ya que sus niveles aumentaron de forma escalofriante, más que nada por motivos de austeridad debido a la falta de productividad y de ingresos en los diferentes sectores, por lo que un regreso paulatino a las actividades laborales puede ayudar a la recuperación de los empleos, aunque de forma algo tardía. De hecho, algunas familias resultaron afectadas por esta problemática, ya que al no haber empleo su sustento se terminó y algunos han tenido muchas dificultades para tener acceso a lo básico, alimentos, electricidad, gas, etc., lo cual augura un grave aumento en la pobreza en los próximos años. Sin embargo, quienes más van a padecer estos estragos por la cuarentena son aquellas personas que conforman el comercio informal, ya que al no haber actividades en el exterior, dejaron de tener el sustento necesario para subsistir. Incluso algunos desobedecieron las indicaciones sanitarias y continuaron vendiendo sus mercancías por el temor a sufrir escasez. En cuanto al ámbito sanitario, la realidad es que muchos de los hospitales que fueron adaptados para atender casos de COVID-19 se han saturado y es necesario dar una solución a esto. Con la nueva normalidad, se espera que los cuidados médicos se vayan agilizando con el pasar de las semanas para que haya una mayor disponibilidad en los servicios de salud. Pero aquí encontramos un problema.
Una vuelta paulatina a las actividades tiene como riesgo que los casos puedan aumentar si no se hace con la prevención necesaria, es decir, si se llega a dar un regreso masivo a la normalidad, puede haber un repunte en los contagios por COVID-19 y eso generaría estar de nuevo en el semáforo rojo. Y eso no es lo peor. Ante un repunte en la curva de contagios, puede haber desenlaces trágicos como el colapso del sistema de salud en general, ya sea el IMSS, el ISSSTE, el INSABI o los hospitales particulares. Después de analizar estos elementos, resulta difícil para mí dar una respuesta concreta sobre qué tan viable es esta medida. Algunas situaciones críticas como la economía en caída libre me hacen pensar que esto es totalmente necesario para evitar el colapso, además de evitar que la pobreza a nivel poblacional aumente horriblemente. Pero, según el contexto mexicano, puedo pensar que no estamos preparados ante un escenario de esta magnitud. Ya se ha demostrado que la mayoría tiene una dificultad para permanecer en casa y solo salir en situaciones necesarias, por lo que un regreso paulatino a las actividades cotidianas se puede malinterpretar y generar una vuelta masiva, el escenario perfecto para un segundo brote de COVID-19. Además, la situación sanitaria donde los hospitales enfrentan un grave problema de saturación no ayuda mucho para darle un voto de confianza a esta medida. Mi opinión al respecto, no tan concreta, es que la nueva normalidad puede ser una estrategia rebuscada y sin un futuro prometedor, pero necesaria a final de cuentas. No estamos preparados para ella y a la vez la necesitamos. Ahora se los dejo a ustedes. ¿Qué opinan sobre la nueva normalidad? ¿Creen que sea funcional en una situación como la nuestra? Pueden mencionarlo abajo en los comentarios. Apreciaría mucho su opinión. Por último, no olviden que la COVID-19 todavía no tiene cura. Todas las noticias donde se menciona la cura de esta enfermedad no son otra cosa más que amarillismo en su máximo esplendor. A lo que me refiero con esto es que todas las supuestas curas no son más que pruebas experimentales que se pretenden patentar en los próximos meses para después ser comercializadas en los diferentes países afectados por el virus. Por lo que, cuando se encuentre una vacuna o medicamento, ahora sí podremos decir que la situación se ha controlado totalmente.